el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, a tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, a tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderosa en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderosa en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Te exaltamos, poderosa en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Una vez más estamos aquí ya en nuestra transmisión de cada domingo. Nos da mucho gusto poder llegar a ustedes a través de este medio y estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que Dios ha hecho para con nosotros. Bueno, hemos estado hablando ya de diferentes cosas, pero todas relacionadas al mismo tema. Y el tema es, hoy quiero estar en tu casa. Jesús hablando a nuestra vida, la importancia de que Jesús esté en nuestra casa. Déjame decirte que estos temas tienen que ver con la familia, tienen que ver con la casa. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy yo quiero que abras tu corazón, permitas al Espíritu Santo que hable a tu vida, que hable a los tuyos, que hable a tu casa. Sabes, tenemos muchas cosas muy interesantes que estar hablando en la historia del día de hoy. Pero mira, antes de comenzar, antes de decirte el tema de hoy, el tema general de hoy, quiero leerte un versículo en la Biblia. ¿Qué te parece? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, la Biblia dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Una declaración fuerte, pero verdadera. Pero me encanta la segunda parte. La segunda parte dice así: para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Gracias al Señor por su gran misericordia. Gracias a Dios porque envió a Jesucristo y Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Sabes? Toda la gloria y toda la alabanza se la merece nuestro Dios por tal acto tan maravilloso. Y tocante a este versículo, quiero hablarte hoy de una persona que lamentablemente estaba sufriendo por causa del pecado. Y no solamente estaba sufriendo por el pecado, sino porque el mismo diablo lo tenía aprisionado. ¿Sí? El tema de hoy, un tema muy interesante, se llama Vuélvete a tu casa. Y tomé este versículo, o esta frase de un versículo, que me llamó muchísimo la atención. Dios nos dice, vuélvete a tu casa, vuelve a tu casa. Es importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? Quiero que leamos otro versículo en la Escritura, y este lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 4, versículo 2. Y dice así la palabra: conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare. Si el Señor ha hecho cosas con nosotros, si el Señor ha hecho cosas maravillosas con cada uno de nosotros, ha actuado un milagro, ha traído sanidad, ha traído restauración, conviene que nosotros declaremos todas las maravillas de nuestro Dios. Yo te invito a que en esta semana reflexiones en todo lo que Dios ha hecho, y cuando tengas tu tiempo de oración, toma un tiempo de agradecimiento para decirle al Señor: muchas gracias por todo lo que has hecho en mi vida, por todo lo que has hecho en mi casa, por todo lo que has hecho en mi familia, con los míos. Muchas gracias, Señor. Estamos bien emocionados. Entonces el tema, recuerda, es vuélvete a tu casa. Y nos vamos a ir a nuestro pasaje central. Es un pasaje largo, pero les vamos a ayudar a leer la Biblia, por si alguno no lo ha leído. En Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39, se nos menciona la historia que vamos a estar hablando. Déjame decirte que esta historia también la cuenta Mateo y también la cuenta Marcos. Vamos a estar haciendo algunas referencias acerca de ellos, solamente por mencionarlos. Pero la verdad es que nos vamos a centrar en la historia como la cuenta Lucas. Así es que vamos a estar hablando hoy acerca de este hombre. Bueno, vamos a empezar. En Lucas capítulo 8, versículo 26, la Biblia dice que Jesús, arribando a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Jesús andaba por todos lados predicando el evangelio. Jesús nos puso el ejemplo y nos dijo: vayan y prediquen el evangelio. Y él anduvo por todos lados en su territorio predicando el evangelio. Bueno, ahora llega a la tierra de los Gadarenos, una tierra pues tal vez, no sé cómo decir, por ejemplo, pues llegó a Saltillo o llegó a Monterrey. Bueno, llegó a la tierra de los Gadarenos. Y sabes una cosa, en la tierra de los Gadarenos existía alguien, vivía alguien que necesitaba ser liberado. Cuando Jesús llega, cuando Jesús pasa, cuando Jesús tiene que pasar en cierto lugar, no lo hace nada más porque, bueno, voy de camino. No. A él siempre le gustaba llegar porque sabía que había alguien que lo necesitaba. Si Jesús está tocando a nuestra puerta y si tú estás escuchando su voz, estás escuchando su llamado, ¿sabes? Es importante que nosotros entendamos que Él tiene un propósito para nuestra vida. No le podemos decir: no, Jesús, yo no te necesito. No, siempre lo estamos necesitando. En el versículo 27 vamos a encontrar algo muy interesante, pero este punto se llama el encuentro. ¿Sí? ¿Cuántos no necesitamos un encuentro con Jesús? ¿Cuántos no necesitamos un encuentro con nuestro Dios, con el Espíritu Santo? Pero este encuentro que les voy a decir es un encuentro tremendo. Vamos a ver el versículo 27 entonces. Dice la palabra en el capítulo 8 de Lucas: al llegar Jesús a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Interesante, ¿no? Un hombre de la ciudad. Pero ¿sabes qué? Endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Parece ser que el currículum de este hombre empieza bien, un hombre de la ciudad. Déjame decirte que esta frase, un hombre de la ciudad, nos dice que no siempre estuvo en esta condición, no siempre estuvo en esta situación. Lamentablemente, la segunda parte dice que estaba endemoniado desde hace muchísimo tiempo. No sé cuántos años, no sé cuánto tiempo había pasado, pero era un hombre de la ciudad.
Era un hombre de aquella ciudad de los Gadarenos. Dice que no vestía ropa, estaba desnudo. Él andaba desnudo. Fíjate a qué grado le había llevado los demonios. Dice también que no moraba en casa. No moraba en casa. Entonces dice que él andaba en los sepulcros. En otras versiones como Mateo y Marcos dice que andaba en cuevas. Dice que andaba en lugares desiertos. No moraba en casa. Pero yo quiero decirte algo, leyendo lo que no está escrito. De seguro, este hombre tenía padres. De seguro este hombre, a lo mejor tenía una esposa, hijos, primos, hermanos, vecinos. Pero ahora se había convertido en una leyenda, algo que usaban los padres para aterrorizar a los hijos. Si no te portas bien, va a venir el hombre del sepulcro, va a venir el hombre desnudo, va a venir aquel loco que anda allá, que no habita en ningún lado, y va a venir a llevarte. Era como el viejo del costal. Se había convertido ya en una leyenda. Hacía muchísimos años que estaba endemoniado. Pero dice que vino al encuentro con Jesús. Todos necesitamos venir a Jesús. Escúchame, no importa tu condición, no importa tu situación. Jesús siempre tiene tiempo para que nosotros vengamos y podamos estar en su presencia. No importa. Checa el versículo 27. Versículo muy interesante. Pero sin en cambio, vamos a ver algo. Él llegó y le dice a Jesús, no me atormentes. A ver, espérame, ¿no me atormentes? Jesús vino a darnos vida y viene en abundancia. Sí, sé lo que estamos pensando. No estaba hablando el hombre. Estaban hablando esos demonios, esos espíritus malignos que estaban en él. Claro, lamentablemente los demonios existen. Existe que una persona pueda quedar poseída por un demonio. Lo que nosotros vemos a veces como ciencia ficción, lo que nosotros a veces vemos como películas de terror, la verdad es que existe y este hombre lo demuestra. No estaba hablando el hombre, estaban hablando los espíritus y le dijo, no me atormentes. En el versículo siguiente, capítulo 8 de Lucas, versículo 28, dice así: este hombre, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Recuerdas la semana pasada de aquella mujer llamada María que se postró o se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra? Y se deleitaba en su palabra, saboreaba la voz de Jesús. Qué maravilloso es escuchar la voz de Jesús, ¿no crees? Bueno, este hombre lanzó un gran grito, se postró a los pies de Jesús, pero le empezó a preguntar, ¿qué tienes conmigo? Recuerda que eran los demonios. Te ruego que no me atormentes. Déjame decirte que a veces nosotros sentimos que la palabra de Dios es dura para nosotros. Pero la verdad es que lo sentimos dura porque a veces Dios está hablando a nuestras vidas, a esa vida de pecado, a esa vida de maldad. A veces está hablando a esas vidas malas y quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Quiere hacer un cambio diferente en nuestra vida. La petición de este hombre es, no me atormentes. Más que la petición del hombre, es la petición del demonio, los espíritus. No me atormentes, no me atormentes. Déjame decirte que Jesús vino a darnos vida y viene en abundancia. Pero cuando sentimos o cuando sientes que algo no está bien en tu vida, cuando escuchas la palabra, quiere decir que algo anda mal en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Dejemos que Dios hable a nuestra vida. No me atormentes. ¿Y sabes por qué? Voy a seguir el siguiente tema. Ataduras y desiertos. ¿Por qué digo este tema? Bueno, mira, déjame leerte el siguiente versículo, que es el versículo 29. Es como una explicación que da Lucas tan detallada, el por qué le decía que no lo atormentara. Dice el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Jesús, yo creo que le decía, ¿sabes qué, espíritu inmundo? Sal de este hombre. Dice, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Déjame decirte, la palabra apoderado
quiere decir que el hombre ya no tenía control de su vida, no tenía control de sus facultades. Por eso andaba desnudo, por eso andaba mal, por eso andaba de una manera errónea. ¿Sabes por qué? Porque el demonio se había apoderado de él. ¿Y te imaginas? Este demonio se había apoderado, estos espíritus se habían apoderado de él. Él ya no tenía control de su vida, ya no tenía control de sus facultades. Él había perdido el juicio. La gente decía, está loco. Los psicólogos decían, está loco. Lo querían encerrar en manicomios, lo ataban, dice la palabra, mira, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. La palabra impelido quiere decir, era llevado, era impulsado, ¿verdad? Entonces, pero no era que él quería hacer las cosas, era porque esos demonios lo estaban moviendo como un títere, como una marioneta. Oye, lamentablemente eso sucede en muchos casos, eso sucede en muchas vidas. Hay gente que dice, pero ¿por qué lo haces? Es que no sé por qué lo hago. Bueno, déjame decirte que a lo mejor alguien está controlando tu vida. Tú tienes que orar al Señor, tenemos que orar al Señor y pedirle al Espíritu Santo, ven y libera mi vida de todo espíritu malo, de todo espíritu de vicio, de todo espíritu de mal. Ay, libérame, Señor. Entonces, en el versículo que estamos leyendo, 29, Jesús estaba queriendo sacarlo, ese demonio de su vida. Jesús era experto en eso. ¿Recuerdas el primer versículo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero el demonio, los demonios le decían, no me atormentes, no me atormentes. Pero ya había sido bastante tiempo. La gente lo agarraba, lo encadenaba, lo amarraba, pero los demonios le daban una fuerza tremenda. Tenemos que tener muchísimo cuidado y pedirle al Espíritu Santo cada día que nos ayude a ser fieles en todo momento. Bien, el siguiente punto se llama legión y vamos a ver el porqué. ¿Sí? Jesús ahora, cuando ve que el demonio está diciendo no me atormentes, dice en el versículo 30 y 31, le preguntó Jesús y le dijo, ¿cómo te llamas? Y el demonio, hablando a través del hombre, le dijo, me llamo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Oye, déjame decirte, qué tremendo esto, ¿eh? Se llamaba Legión. Me llamo Legión, le dijo. Esta palabra Legión quiere decir muchos. Es una palabra romana donde un soldado, un capitán tenía bastantes hombres. Una legión. Nos habla de bastantes. Aquí se menciona muchísimos, muchos demonios. No un demonio, imagínate, una legión. Pero todos le rogaban que no los mandase ir al infierno, al abismo. ¿Recuerdas el primer versículo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué tremendo, fíjate. Es interesante. Estos demonios conocían el poder de Jesús y quién era Jesús y sabían que tenía el poder de echarlos al abismo. Escúchame, tú y yo tenemos que entender quién es Jesús y tenemos que saber que Jesús tiene todo el poder de perdonarnos, de amarnos, pero que si no nos arrepentimos tiene el poder de que un día nos va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. No esperemos a ese punto. Una legión. No nos mandes al abismo. No queremos ir otra vez a esos lugares. No quiero hacerlo. Pero sin en cambio, la Biblia nos menciona que hubo una petición de legión. Él empezó a mirar a su alrededor y vio un montón de cerdos. Dice la Biblia que era un hato de cerdos. Ok, ahora encontramos cosas en multitud, demonios en multitud y cerdos en multitud. En Lucas capítulo 8, versículo 32, la historia sigue diciendo, había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. ¿Y saben qué hizo Jesús? Les dio permiso. Tal vez tú digas, ay, pero qué crueldad, los animalitos, qué culpa tienen. Para Jesús es más valiosa la vida del ser humano.
Para Jesús es más valiosa la vida de una persona. ¿Sí? No me lo tomes a mal, no me lo tomes a mal, pero la vida de una persona es muy valiosa, es muy importante. Había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban los demonios: déjanos ir allá. Y Jesús les dio permiso. Imagínate nada más lo que sucedió. Tal vez el hombre se empezó a sacudir, tal vez el hombre empezó a gritar. Jesús y los discípulos estaban mirando, había otras personas mirando, ¿sabes? Porque había personas cuidando los marranos, los cerdos. Cuando Jesús les da permiso, quiero leerte el versículo que sigue, 33. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. ¿Te imaginas? Y el acto se precipitó a un despeñadero, al lago, y se ahogaron. Y le voy a decir a este punto: primero muerto que endemoniado. Los demonios impulsaron a los cerdos a ahogarse, a matarse. O los cerdos, no sé, al sentirse poseídos, corrieron y se precipitaron por un despeñadero al lago y se ahogaron. ¿Te imaginas la escena? Usa un poco tu imaginación. Jesús da la orden y le dice a los demonios: fuera de este hombre, váyanse a los cerdos. Y el escándalo, el grito, los demonios saliendo, los espíritus saliendo y entrando en aquellos montón de cerdos, el chilladero de cerdos. ¿Tú te puedes imaginar el sonido? Y después todos corriendo y aventándose al abismo, cayendo al agua, y todos muertos. Una escena de liberación, una escena de alegría, pero de susto. ¿De susto para quién? Bueno, déjame decirte que había unas personas que eran los porcicultores, que eran los que criaban y cuidaban a los cerdos. Porcicultores. Y ellos estaban asustados. Ellos estaban asustados. Ellos no estaban leyendo la historia. Ellos no estaban escuchando como tú y yo hoy una predicación. Ellos lo estaban viviendo. Ellos estaban ahí, los porcicultores, apacentando a sus cerdos, no sé, ahí contándolos, dándoles de comer, no sé, el trabajo de un porcicultor. Llega una barca, baja un hombre con otros y viene corriendo, desnudo, enojado, con ojos desorbitados, un hombre endemoniado. Entre la plática que se hizo, entre la historia que estamos contando, se oye el grito de Jesús que dice: fuera de este hombre, por el poder de Dios. Y los demonios salen, entran a los cerdos y se ahogan, se matan. Imagínate los ojos, imagínate el corazón, imagínate el sudor de los asustados porcicultores. Imagínate, ellos lo estaban viviendo. ¿Sabes qué dice la Biblia en este pasaje? En Lucas 8:34. Dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Huyeron, patitas para que las quieran. ¿Estaban asustados? Los demonios salieron del hombre, se metieron en los cerdos y los cerdos se ahogaron. Han de haber dicho: ¿quién no dice que se van a meter en nosotros? ¡Córrele! ¡Vámonos! Y dice que empezaron a decirlo en la ciudad y en los campos. Imagínate, no era un asunto de: hombre, fíjate lo que pasó. No, era un asunto de: ¿hubieras visto lo que pasó? Este hombre
hizo que salieran un montón de espíritus y de demonios y se metieron a nuestros preciosos cerdos y todos se mataron. ¿Y qué hiciste un hombre? ¿Yo qué me iba a andar quedando? Estaban asustados. Era una situación tremenda. Déjame decirte el siguiente punto que yo veo. Un gran milagro que causó miedo y terror. Un gran milagro de Dios, pero que causó miedo y terror. Es interesante lo que la Biblia nos enseña. En el siguiente versículo 35 de Lucas capítulo 8 dice la Biblia que entonces salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron de la ciudad, vinieron de los campos para ver lo que había sucedido. Llegaron toda clase de gente, toda situación llegaron uno, llegó otro, llegaron niños, llegó señoras, llegaron señores, llegaron de todo, llegaron otros porcicultores, llegaron un montón de gente. Y cuando llegaron, vieron a Jesús. Qué interesante. Oye, ¿quién hizo eso? Le preguntaban a los porcicultores asustados. Pues no sé, es un hombre grandote de barba. Pues dice que se llama Jesús. Dice que vinieron y vieron a Jesús. Y fíjate lo que dice la segunda parte del versículo. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Y saben qué tuvieron? Tuvieron miedo. Tuvieron terror. ¿Sí? Ahora lo vieron. Oye, vieron un milagro y les causó terror, les causó miedo. Se asustaron. Vinieron y vieron a Jesús. Vieron al hombre del cual habían salido todos los demonios, dice, sentado a los pies de Jesús. ¿Recuerdan la semana pasada que María se sentaba a los pies de Jesús? Ahora este hombre liberado estaba a los pies de Jesús. Fíjate que cuando este hombre fue liberado, como una nota aquí, cuando este hombre fue liberado de los demonios, se dio cuenta que estaba desnudo. Y al ver esto, a lo mejor alguno de los discípulos sacó algo de ropa que traía y lo vistieron. Él estaba agradecido. Ahora fue y se sentó a Jesús, a los pies de Jesús. Se sentó a los pies de Jesús. Antes había corrido, impulsado por los demonios, y cayó a los pies de Jesús y empezó a gritar. Ahora estaba sentado a los pies de Jesús, vestido, ya no estaba desnudo. Y ¿sabes qué? En su cabal juicio. A lo mejor los discípulos sacaron agua y le lavaron el rostro, le dieron una acomodadita al pelo, se lavó las manos, le lavaron los pies. O a lo mejor se metió al agua. ¿Recuerdas que había agua cerca? Se metió al agua, se dio ahí una enjuagada. Porque había pasado, esto no pasó en 5 minutos, en 10 minutos. Para que los asustados porcicultores fueran a las ciudades y a los campos y aquella gente regresara, pasó tiempo. Entonces quiere decir que en el proceso hubo tal vez una limpieza del hombre, a lo mejor lo peinaron, le cortaron un poquito el pelo, lo vistieron y ahora se sentó a los pies de Jesús. Yo creo que miraba a Jesús y se le corrían las lágrimas y le decía, gracias por liberarme, gracias por ayudarme, gracias por echarme la mano, gracias. Y se sentó a los pies de Jesús, ahora estaba vestido y en su cabal juicio. Y eso lo vieron los demás, eso lo vieron. Pues sabes que el milagro les dio terror, les dio un susto. Qué tremendo, ¿eh? Déjame decirte que cuando uno está asustado, a veces uno comete errores, ¿eh? Pero déjame decirte, los porcicultores y su historia. ¿Sabes? En el versículo siguiente, que es el versículo 36 de Lucas 8, dice que los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Ellos habían visto todo, no perdieron detalle. Uno hablaba, otro decía, otro contaba, otro decía, y todos aterrados. Es más,
voltearon tal vez y dijeron a uno, ¿verdad que tú lo viste? Y aquel no podía ni hablar, todavía estaba asustado. Dice que les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, lo que había pasado. Ellos contaron su historia. Ellos dieron un testimonio de cómo había pasado, pero estaban espantados, estaban asustados. ¿Y sabes qué? Cuando alguien está asustado, a veces toma malas decisiones. Cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene temor, toma malas decisiones. Y déjame decirte lo que dice el siguiente versículo, el versículo 37. Entonces toda la multitud de la región, alrededor de los Gadarenos, llegó con Jesús y le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Llegaron con Jesús y le rogaron: vete, no te queremos en nuestra tierra, vete. Qué mala decisión. Fíjate, haciendo una comparación de ruegos. Cuando el hombre estaba endemoniado, los demonios le rogaban que no los atormentase y que no los mandara al abismo. Ahora encontramos a hombres miedosos, temerosos, tomando una mala decisión y le dicen a Jesús: vete, márchate, vete de nuestra región, no te queremos aquí. Tenían gran temor. La última parte del versículo es un versículo triste. Dice que Jesús, entrando en la barca, se volvió. Ay, Dios. Qué tremendo. ¿Qué hubieran querido estos? ¿Que este hombre hubiera quedado endemoniado de por vida? ¿O les dolían los cerdos que se habían matado? Y a lo mejor sus ganancias se vieron ahora mal. Qué mala decisión, ¿no? Vete de nuestra región. Hubiéramos preferido que aquel hombre se hubiera quedado así. ¿Sabes que otro evangelista dice que cuando la condición del hombre era endemoniado, dice que era muy fiero? A lo mejor había golpeado a varios. Les había metido muchísimos sustos. Pero ahora ellos tenían miedo de Jesús, miedo de ver al hombre en su cabal juicio. Y le dijeron a Jesús: te rogamos que te vayas de entre nosotros. Dios, ayúdanos. Esas son malas decisiones. ¿Qué hizo Jesús? Se dio cuenta que no lo querían, entró en la barca y se volvió. Pero tenemos a una persona que tomó una buena decisión. De toda la multitud, de toda la gente que se reunió, una persona tomó una buena decisión. Y sí, me estoy refiriendo al ex endemoniado, ¿verdad? En Lucas capítulo 8, versículo 38, dice la Biblia: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. En otro evangelio dice que le rogaba que lo dejara seguirlo. Oye, es que uno está tan agradecido por el milagro. Uno está tan agradecido por las cosas que Dios ha hecho, que uno le ruega a Dios y le dice: Señor, déjame estar todos los días contigo. Cuando Dios hace un milagro en ti, en tu familia, con los tuyos, en tu casa, en tu matrimonio, uno dice: Señor, déjame estar siempre contigo. Los demás le dijeron: vete de aquí. Él les dijo: bueno, si tú te das, yo quiero estar donde tú estés. Pero mira lo importante en el versículo 38, en la última parte. Pero Jesús le despidió. En otra porción de la escritura dice que Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo permitió? ¿Acaso Jesús es tan malo? No, no es malo. Dios tenía un propósito para él. Muchos años endemoniado, ahora manda a Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y liberarlo. Pero Dios tiene un propósito. En la última parte del versículo 38 dice: pero Jesús le despidió diciendo, escúchame la instrucción,
divina de Jesús a este hombre nuevo. En el versículo 39 dice, le dijo, vuélvete a tu casa. El Marcos lo relata y dice, vuelve a tu casa. Y luego añade, a los tuyos. Vuélvete a tu casa. ¿Recuerdas el tema de hoy? Vuélvete a tu casa. Vuélvete a tu casa. Marcos añade, a los tuyos. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esa es la instrucción. Vete a tu casa. Escucha, hombre, escucha, mujer, escucha, hijo, vuélvete a tu casa, vuélvete a los tuyos, vuelve y arregla la situación. ¿Te imaginas cuando este hombre llegó a su casa en su cabal juicio, vestido, tocaron a la puerta, abrió la esposa y se le quedó mirando? No lo creía. Había escuchado, pero ella no pensaba que era su esposo. Y a lo mejor por muchísimo tiempo llegó lo que tanto anhelaba. Un abrazo de su esposo. Un abrazo de sus hijos. Dios estaba haciendo algo maravilloso. Vuelve a tu casa, añado, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él lo entendió. Él tomó la instrucción. Y dice la segunda parte del versículo 39. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La gente lo reconocía en la ciudad. La gente lo reconocía en los campos. Decía, oye, ¿no es este el endemoniado? No, ya no soy el endemoniado. Jesucristo me ha liberado. Y empezó a publicar, empezó a decirle, llegó a su casa, sus hijos no lo creían, su esposa no lo creía. Oye, pues, ¿qué te pasó? Y él les contó cómo Jesús había venido a su vida. Les contó cómo Jesús había hecho milagros, cuán grandes cosas había hecho Jesús. Hermano, la instrucción es, vuélvete a tu casa. ¿Sabes? Hoy Dios nos está diciendo, vuélvete a tu casa, vuélvete a los tuyos, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. Pero a veces Dios hace cosas grandes, maravillosas, pero a veces nosotros seguimos dando un mal testimonio. A veces nosotros seguimos actuando de una manera equivocada, y los cambios que hace Jesús a veces ya no son buenos porque seguimos mal. Y no porque Jesús lo ha hecho mal, sino porque nosotros no queremos seguir a Jesús. Este hombre le pidió y le dijo, déjame seguir, estar contigo, déjame seguirte. Jesús le dijo, no, vete a los tuyos. Pero él, vuélvete a tu casa, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Déjame decirte que Dios nos ha liberado. Dios nos ha liberado y ha roto las cadenas. Dios ha quitado nuestra vergüenza a través de la preciosa sangre de Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios en nuestra vida, para deshacer las obras del diablo. Y ahora encontramos a un hombre en su cabal juicio, tocando la puerta de su propia casa, sonriéndole a su esposa, sonriéndole a sus hijos. El cuadro maravilloso era entre varios sentimientos encontrados, entre asusto, asombro, alegría, llanto, contando cuántos años he esperado esto, dice la esposa. Pero el hombre ahora en su cabal juicio le decía, pero Jesús ha liberado mi vida y te voy a contar todo lo que Dios ha hecho y el cambio radical que ha hecho en mi vida. Y él se fue publicando, él se fue diciéndole a los vecinos, diciéndole a la suegra, diciéndole a los cuñados, diciéndole a los hermanos, diciéndole a los tíos, diciéndole a todo mundo. ¿Sabes qué ha pasado? Jesús me ha liberado. Si Jesús nos ha liberado, si Jesús ha hecho algo maravilloso, nos ha perdonado, nos da una instrucción y nos dice, vuélvete a tu casa, a los tuyos. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Escúchame,
Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce todo lo que somos. Y sabe muy bien que nosotros necesitamos de su Espíritu en todo momento. Y si es necesidad de que Dios libere tu vida, es importante que nosotros vengamos a sus pies y se lo pidamos, le roguemos y le digamos: Señor, ten misericordia de mí. Jesús, perdóname, sálvame, límpiame, libérame. Pero déjame decirte, una vez que Jesús lo haga, entonces nos va a dar una orden. Y la orden hoy nos dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho. Algunos no lo escucharon, pero lo vieron. Y entre sus comentarios era: realmente cambió. Un encuentro con Jesús cambia nuestra vida radicalmente. Oremos a Dios y tengamos un encuentro con nuestro Dios. Pon tu mano en tu corazón y vamos a orar. Padre, muchas gracias te doy por tu gran misericordia. Gracias por tu gran amor. Quiero pedirte que tú derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros. Envía tu buen espíritu a nuestra vida, Señor, y libéranos. Para esto tú has aparecido, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y hoy yo necesito que tú liberes mi vida, que tú liberes mi corazón, que tú me ayudes en todo momento. Señor, yo he escuchado la instrucción: vuélvete a tu casa. Y queremos estar en casa, queremos regresar en casa. Queremos, Señor, estar ahora contigo y en la casa. Señor, sabemos que tú estás obrando en nosotros tu perfecta voluntad y estás trayendo liberación a nuestra vida. Toca el corazón de aquellos que han escuchado esta palabra, de aquellos que la van a escuchar, y muévete en cada vida, muévete en cada casa. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos muchísimas gracias por tu amor y tu libertad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor y su gran misericordia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Déjame decirte que tú y yo tenemos hoy que estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y te doy un consejo: obedezcamos la palabra. Vuélvete a tu casa. Tal vez tú dices: pero yo no estoy fuera de mi casa, yo estoy aquí en mi casa. Pero vuelve tu corazón a tu casa, vuelve tu corazón a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu hogar. Porque a veces estamos, pero no estamos. Estamos muy ausentes. Necesitamos volver a casa, a los tuyos, a los nuestros, y contarles cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Amén. Bueno, pues estamos agradecidos. Esperamos que esta palabra nos haya ayudado. Esperamos que la estemos reflexionando en todo momento y pidamos al Señor de su ayuda cada día. Muy bien, solamente quiero, a nombre de los pastores de Maná, a nombre de los líderes, agradecerte por la atención que nos has prestado, y queremos decirte con todo nuestro corazón que sigamos orando. Queremos ya estar en casa, queremos estar ya en Maná y poder seguir alabando y glorificando al Señor juntos. Pero por lo mientras, estamos en casa. Solamente quiero decirte una última cosa: suscríbete a nuestro canal, búscanos como Maná Iglesia de Pactos. Y yo sé que vas a poder ver muchísimas otras predicaciones que se han dado con los jóvenes, con las mujeres, con los varones. Y podrás volver a escuchar una vez más las predicaciones que estamos dando los domingos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Les amamos, les mandamos abrazos virtuales. Dios con ustedes siempre.